Conversando sobre la situación que que se vivió en el sur, costándole la vida a este cabo segundo Eugenio Naim en la zona de Temuco, en la zona sur, así que estaremos atentos de lo que suceda durante esta jornada, estimada Lucía. Sí, recordemos también que el ministro Víctor Pérez está acusado constitucionalmente, entre otras cosas, por lo que sucede en la Araucanía también, ¿eh? Así es que es súper importante como su rol en tener una investigación pronta y que se termine encontrando a la gente que es muy diversa. No sabemos quiénes son, pero me refiero que lo que ha pasado en la Araucanía es grave, y es grave para las distintas comunidades que viven ahí. Exactamente. Y efectivamente el ministro Víctor Pérez en algún momento, cuando fue a la Araucanía hace un par de meses, lo que hizo fue más exaltar los ánimos que tratar de apaciguarlo y encontrar soluciones. Pero es cierto que la responsabilidad no está tampoco en apaciguar los ánimos, la responsabilidad está en encontrar quiénes son las personas que están detrás de todos los crímenes o de los delitos que se cometen en la Araucanía. No puede ser que no tengamos ni de cerca la posibilidad de saber quiénes están detrás de la quema de las cabañas, por ejemplo, en la que afortunadamente no murió nadie. La quema de los camiones, constantemente. La quema de los camiones, los ataques claro. a los camioneros. Es que estoy pensando en todos esos otros crímenes o delitos que se han cometido y que no están vinculados a los tradicionales hechos de violencia, que por supuesto sí necesitamos que se investiguen también y que se aclaren. Pero estoy pensando en que hay otras comunidades que también han sido afectadas porque el tema de los camioneros es grave, el tema de las empresas es grave, pero es mucho más grave también la opresión que han vivido y la militarización que han tenido en la zona las comunidades mapuches, ¿no es cierto? A mí lo que me sorprende que el Entonces, Estado... ¿de qué sirve eso? De que el Estado todavía no encuentre, como dices tú, a quiénes son los que cometen estos delitos. O sea, el Ministerio Público Claro. está al debe, las policías están al debe. Situación que se ha visto también opacada por el mal actuar de la policía uniformada. Ya conocemos los casos y los montajes que se realizaron. Hoy este muchacho tenía 24 años, el carabinero cabo segundo Eugenio Naim Caniumil, de 24 años, de la segunda comisaría de Temuco. Es la persona fallecida por este disparo. Una lamentable noticia y un abrazo grande a su familia, que ha perdido a uno de sus miembros. 24 años solamente el carabinero, que falleció por este disparo, y que ojalá se encuentre la persona que lo realizó. Por supuesto, y la pregunta es, ¿para qué tienes en ese estado de opresión a comunidades mapuches con niños, niñas, adolescentes que viven siendo reprimidos por la policía chilena, si eso además no te ayuda, como ha justificado siempre, a que no se cometan crímenes, a que no se cometan delitos? ¿Quiénes son? Si tú tienes altamente militarizada la zona, si la tienes altamente vigilada, ¿cómo entonces es posible que se sigan cometiendo todo tipo de crímenes contra todo tipo de personas? Eso es, y para eso no necesitas más recursos como policía, si tienes completamente invadida la zona. Necesitas policías actuando bien formadas, buenas investigaciones. El Ministerio Público ahí también está muy al debe. Ellos son los que finalmente le derivan a las policías donde tienen que ir a buscar las pruebas. Entonces, son los fiscales los que no han podido tampoco encontrar a las personas en trabajo en conjunto, tanto con la PDI como con Carabineros. Totalmente, porque para efectivamente pedir indagaciones o formalizar, necesitas pruebas que ha levantado la policía. O sea, como tú dices, la PDI, Carabineros, están detrás de las primeras investigaciones en cada zona. Entonces, un trabajo conjunto, en realidad, del Estado chileno, que está muy al debe. Sí. Que está muy al debe y que lo único que hace es que se siga utilizando políticamente para justificar más recursos, más militarización, más racismo contra las comunidades originarias, más división en esa zona. Hay una responsabilidad política de un Estado que ha fallado, por supuesto, que ha fallado en esa zona y que ha fallado en muchas otras zonas más, pero que además ha decidido durante mucho tiempo tomar parte en esa zona. Y ese yo creo que es el principal de los problemas, es entender las cosas desde una sola mirada. Sí, Ojalá
lo que pase en el Senado con la votación a favor del proyecto de escaños reservados para los pueblos originarios también sea un nuevo inicio en la historia de cómo nos relacionamos en lugares donde existen estas pugnas por suprimir una cultura por sobre otra. Eso me parece clave. Sí, bueno, y va a ser clave lo que dice el ministro del Interior, porque o le echa fuego, le echa benzina al fuego, o apacigua las aguas y deja todo en manos de la justicia. Claro, utiliza esto políticamente a su favor y a favor de los que piensan como él, o en realidad entiende que es un hombre de Estado. Claro, y bueno, y eso mismo nosotros, bueno, extensible lo hicimos ese día de este muchacho que también fue asesinado en La Victoria por Carabineros. Aquí da lo mismo, son las vidas que se pierden, siendo si una persona es uniformada o es un civil. Bueno, hay personas detrás, hay vidas, hay proyectos que se pierden con este tipo de situaciones. Ojalá, bueno, lo vamos a comentar en un ratito más, la gente también que está presa hace cuántos meses sin un juicio. Sin juicio. Por el tema del estallido social. Preventiva. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las vulneraciones de derechos? También hay que estar con ellos, hay que ser solidarios en el sentido de que cualquiera de nosotros, por un error, puede caer en la cárcel. O cualquiera de nosotros puede, por un error, estar enfrentado a la policía o estar enfrentado, qué sé yo, a la justicia. Entonces, uno tiene que abogar porque todo sea correcto. Porque haya juicio justo. Porque esta situación le puede caer a cualquiera de nosotros. Ninguno de nosotros está libre de cometer un error en un accidente de tránsito. O haber sido detenido injustamente. O haber sido, claro, detenido injustamente. Lo que uno quiere es que la justicia actúe rápido y que no los mantengan detenidos. Y bueno, y que también se encuentran los culpables de cuando hay homicidio, hay asesinato. Entonces, y lo mismo pasa también en estas zonas de las balas locas, ¿no es cierto? Oye, ayer vi un video. En estas zonas donde también está el Estado abandonado. En Los Espejos vi una balacera disparando al aire en un velatorio, me parece, claro, y cuántas de esas balas caen en casas, caen en techumbres. Bueno, ya hemos sabido cuántos casos de personas fallecidas. Hubo un reportaje que salió en la revista El Sábado, El Mercurio, de algunos casos de por ejemplo, una joven que estaba amamantando a su guagua de 2 meses y recibe un disparo. Y fallece, una bala le llega y fallece. Esa es una pega muy dura que hay que hacer y de la que nos tenemos que hacer cargo. No puede ser que nos acostumbremos a eso, a que pasa y hacemos la vista gorda. Un poco no me acuerdo si lo decían comentarios a nosotros, lo escuché en otra parte, Marcelo, pero esa visión parece de Christian Parker, ¿era o no? Que nos decía el día del plebiscito que la toma de Plaza Dignidad tiene un poco de eso, ¿no es cierto? De venir a decir que esto pasa en otros lados. Y cuando pasa en otros lados a ti no te importa. Exactamente. No lo vemos, lo tapamos, nos da un poco lo mismo. Está Juan Francisco Gali hablando. Escuchemos ahora, si quieren, subimos el audio. Sí. Se expresaron el fin de semana. Y se expresaron en un plebiscito que fija una hoja de ruta, y esa hoja de ruta es total y absolutamente incompatible con la violencia. Y por eso mismo creo que el foco del Ministerio del Interior, el foco del Ministro del Interior, del jefe de gabinete, del Ministro del Interior y Seguridad Pública, tiene que estar única y exclusivamente en combatir esa violencia. Democracia, porque la esencia de la democracia es la renuncia a la violencia. Por eso mismo nosotros hemos dicho con tanta fuerza que esta acusación constitucional contra el Ministro del Interior y Seguridad Pública no solo es injusta y carente absolutamente de fundamentos. Bueno, ahí el subsecretario Juan Francisco Gali, claro. No se demoraron ni 20 minutos en hacer uso político de la... Sí, el subsecretario del Interior Juan Francisco Gali, ahí conversando ya sobre la situación de Carabineros, bueno, y metió la acusación constitucional contra el ministro. Claro, pues ahí se notaba que para allá iba cuando no pensé que lo iba a ser tan evidente, ¿sí? Cuando dice, por eso el foco del ministro del Interior debe ser estar preocupado a perseguir estas investigaciones. Era evidente que estaba haciendo alusión a que no lo desconcentren en otras cosas como las acusaciones constitucionales, pero me parece una vergüenza que el mismo día del crimen aparezca Juan Francisco Gali a
a mencionar el tema de la acusación constitucional, si además está hablando de democracia, y una de las cosas que tiene nuestra democracia es que tiene que respetar la independencia de los poderes del Estado. No tiene por qué él opinar o venir a decir si los congresistas tienen que o no pueden